pero en el IMSS le dicen, pues no, estos no son los pagos que corresponden a modalidad 40. Imagínese el pago topado de todo un año y no estaban registrados. Evite estos engaños que pueden causarle un deterioro en su pensión, que pueden causarle esa pensión que usted no quería de esa manera, que pueden cambiarle la pensión por haber cometido uno de estos errores, que es un engaño, que puede ser un engaño, y qué es lo que no queremos. Queremos que usted evite estos engaños para que su pensión sea la mejor posible. Hola, soy la licenciada Yolanda Martínez y de verdad que desafortunadamente a veces en la consulta que tenemos día a día, pues nos comentan o determinamos o vemos o conocemos engaños que les hacen a ustedes o errores que ustedes incluso cometen al hacer o al tomar cierta determinación ante su proceso de pensión y que les pueden llevar a no obtener esa pensión que ustedes quieren obtener o que no obtengan la pensión. Entonces vamos a mencionar 3 o 4 de estos engaños que creo que son muy importantes que ustedes prevengan, que ustedes experimenten en cabeza ajena, como siempre se los he comentado. Hay que experimentar en cabeza ajena, no hay que esperar a que les suceda a ustedes para evitarlos. Si ustedes lo ven o los conocen estos engaños, pueden evitarlos y ese es nuestro objetivo. La primera situación que yo les quiero comentar es, porque de verdad son casos que nos vienen a consulta, tal cual como se los voy a comentar. Una persona nos contacta y nos dice, oiga, fíjese que pues yo me asesoré o una persona que está cerca de mí, pues está haciendo cargo de mi pensión, pero pues al ver mi constancia de semanas cotizadas, yo le encargué a esta persona que me diera de alta, seguramente es una persona que trabaja con él, un asistente. Esta persona me dio de alta en modalidad 40 el año pasado y pues ahora que veo mi constancia de semanas cotizadas, porque vi un tutorial de usted que decía que pues constate en su constancia de semanas cotizadas su estado, su movimiento, su proceso, verifíquelo, por favor. Entonces, pues pidió incluso que le generara la constancia de semanas cotizadas y ahí ve que tiene su registro en modalidad 40, que fue en un mes, supongamos en septiembre del año pasado o del año antepasado, y su baja inmediatamente al mes siguiente, baja 31 de septiembre. Alta 1 de septiembre, baja 31 de septiembre. Dice, y entonces pues ya le pregunto, ¿verdad? A la persona y pues me dice que él sigue pagando, que él está pagando. Entonces incluso esta persona le hace los pagos, le realiza los pagos, él le da el dinero y la persona le realiza los pagos mensualmente y le dice, pues yo he estado pagado. Obviamente le pide pues los pagos, sí le entrega ahí unos documentos, unas líneas de captura en donde pues supuestamente están los pagos de modalidad 40, pero no aparecen en la constancia de semanas cotizadas. Bueno, lo que se les indica es acudan con sus pagos correspondientes a la subdelegación, porque además la situación era que ya se había vencido un año de que no realizaban los pagos y entonces ya venía una baja, en este caso, si el año empezó, vamos a cambiar la fecha en marzo, y ya estamos en marzo de este año, pues el año terminaba en febrero, ¿verdad? Un año completo, si empezaba el 1 de marzo, pues terminaba el 28 de febrero de este año y pues ya estaba dado de baja porque ya había cumplido un año. La ley sabemos que otorga hasta un año para que pueda recuperar su modalidad 40. Es decir, si esta persona no había pagado, pero habían pasado solo 7, 8 meses,
pues se podía ir a hacer la recuperación de modalidad 40, porque todavía estaba en plazo, pero aquí ya había pasado un año y bueno, pues resulta que esos pagos no eran los correctos. La persona argumentaba que pues eran los pagos que se había podido, o las líneas de captura que había generado, pero en el IMSS le dicen, pues no, estos no son los pagos que corresponden a modalidad 40. Imagínense el pago topado de todo un año y no estaban registrados. Ya ahí, bueno, es una situación que se va a ver qué seguimiento tiene, pero imagínense el impacto para la persona que estuvo dándole la mensualidad con un salario topado y que ya había pasado más de un año y que solo estaba registrado un pago. Entonces, de verdad, son situaciones que se pueden evitar si se verifica, si no se confía tanto. Hay que confiar en las personas, sí, pero siempre cuidándonos, por favor. Y en este caso, si la persona le hubiera pedido que le entregara la constancia de semanas cotizadas por lo menos cada 3 meses o cada 6 meses, pues se hubiera dado cuenta ahí antes y no después de un año, porque bueno, el Seguro Social no reconoció esos pagos. Se iba a ver a dónde se fueron esos pagos, si es que se realizaron o no se realizaron, o iba a determinar que era inválido, o si eran válidos, bueno, pues a qué cuenta se fueron, o a qué esquema se fueron, porque a modalidad 40 no. Entonces, ese es uno de los principales engaños y nosotros lo hemos vivido con casos muy particulares. Un segundo engaño que está sucediendo en este momento porque acaba de actualizarse la pensión mínima de este año 2026 en febrero de este año, y entonces pues a muchas personas que han obtenido la pensión mínima en otros años anteriores, además de que a veces ustedes también tienen esa creencia de que si tienen la pensión mínima de un año anterior se les va a actualizar a la pensión mínima de este año, y alguien se acerca y les dice, sí, pero yo te lo facilito, dame una cantidad de dinero y como tu pensión es la mínima del año pasado o del año antepasado, en este año yo te la voy a actualizar con la pensión mínima de este año. Y bueno, pues muchos de ustedes creen, eso no es posible, eso no es un proceso formal, no se actualiza su pensión mínima del año pasado a la de este año, y menos si es alguien que les está pidiendo dinero para hacerlo, ¿verdad? Entonces, pues van a perder su dinero y esa pensión no va a ser actualizada. Y si se realiza por alguna situación que no es un proceso formal, pues pueden tener muchas consecuencias, hasta perder esa pensión mínima que sí tenía de años anteriores, pues esa puede ser la consecuencia. Entonces, ese es un segundo engaño y que en este momento está muy recurrente porque está muy fresco, ¿verdad? Este cambio de la pensión mínima del 2026. Un tercer engaño es que ya no hay necesidad de hacer simulación laboral. Ese es también un engaño, ¿verdad? Que muchas personas le dicen, sí, nosotros te registramos en esta empresa y tú vas a activar tu conservación de derechos, o tú vas a aumentar tu salario promedio aquí en la empresa. Y pues el registro, como toda simulación, pues no es real y no es correcto porque ni siquiera pues lo hacen de esa forma, únicamente los dan de alta en el IMSS, ¿verdad? No los dan de alta como corresponde a un trabajador, cualquier trabajador que ingresa a una empresa. Pues yo siempre les he comentado que pues les tienen que pedir desde las copias de sus documentos, armar su expediente. Lo primero que entregan es su solicitud de trabajo o su currículum,
les arman su expediente, le elaboran su contrato, se los dan a firmar, les dan copia del contrato, o si no, por lo menos está en el expediente, que por ley deben de entregárselos, pero ese es el inicio para una relación laboral formal. Y bueno, pues los dan de alta en el SAT correspondiente de acuerdo al salario que tengan o con el que los estén contratando, y que pues les elaboran la nómina, les dan sus recibos de nómina timbrados por el SAT, porque una vez que la empresa haga su nómina en el periodo que corresponda, semanal, mensual o quincenal, la envía precisamente al SAT para que le sea registrada, podríamos decir, y es a lo que comúnmente se le llama que la timbra y la regresa a la empresa con ese timbrado. Y ya la empresa, el área de recursos humanos generalmente, pues les entrega a ustedes como trabajadores pues su recibo correspondiente del periodo correspondiente. Ese es un registro normal, formal, ¿verdad? Pero si usted pues le ofrecen una simulación, pues únicamente los van a dar de alta en el IMSS, pagan sus cuotas obrero-patronales, mensuales, bimestrales. Es por eso que aparecen en la constancia de semanas cotizadas, porque muchos de ustedes dicen, pero si aparecen mis semanas en la constancia. Sí, pero si el IMSS hace una verificación, no nada más va a pedir esos pagos al IMSS o al Infonavit, va a pedir todo su registro, va a pedir incluso que le demuestre documentos que comprueben que usted laboró ahí, desde correos electrónicos a quien usted le reportaba para demostrar que era un trabajo subordinado, bitácoras de trabajo, ¿verdad? Muchas cosas que no nada más se concretan a precisamente pues su registro o sus pagos al IMSS. Entonces ya no es necesario simular, ya no se exponga a esos engaños, porque usted está siendo partícipe, si tiene conocimiento de esto, de ese engaño. Entonces puede tener consecuencias muy, muy graves, incluso la anulación de la pensión, ¿verdad? Por esa simulación. ¿Por qué? Porque si usted se activó su conservación de derechos en una empresa con una simulación, y ese año de activación le sirvió para que usted pudiera registrarse en modalidad 40, pues le pueden invalidar todos los años que haya usted cotizado en modalidad 40. Si fueron los 4.8 años con salario topado, se los pueden invalidar, y lo hemos visto. Y es tan literal la desaparición de las semanas de modalidad 40 que en la constancia desaparece. En la constancia quitan ese registro cuando hay una invalidación, un periodo inválido, que es el que le soporta modalidad 40. Lo hemos visto desafortunadamente en muchos casos. Entonces no se exponga a eso. Ya el IMSS, como siempre hemos dicho, cuando hace algo excelente, como en este caso, pues tener programas, esquemas de cotización, como lo es trabajador independiente, como lo es modalidad 40, como es trabajador del hogar, pues ya le está dando la oportunidad de que, dependiendo de la actividad que usted haga, pueda registrarse en uno de estos esquemas formales, legales, reales. Entonces ya no hay un pretexto para que usted se exponga a este engaño pues de simulación, ¿verdad? Y de verdad son casos reales que llevamos en una consulta, y a veces les damos el seguimiento, que parecen de fantasía, ¿verdad? Parecen casos sacados de una película o de un cuento, y ojalá así fuera, pero son casos reales. En este otro caso, precisamente, es de una persona que pues se acerca a otras personas se le acercan para ofrecerle, en este caso, pues activarlo, porque no estaba activado, no tenía ya había dejado hace mucho tiempo de cotizar. Y entonces le dicen, bueno, nosotros te
activamos en la empresa o te activamos en un registro, que en este caso era un registro de trabajador independiente. ¿Cuánto le costaba el registro de trabajador independiente con un salario mínimo? Bueno, 25,000 pesos el año completo. Pero pues le cobran 90,000 o 100,000 pesos. En este caso, bueno, el costo fue de 90,000 pesos, sabiendo que pues el costo real era de 25,000. Yo sé que muchas veces aceptan este tipo de cosas porque no tienen ese dinero y dicen, bueno, no tengo ni 25,000, ¿verdad? Pero de verdad que esto puede, pues se puede desencadenar una serie de eventos desafortunados que se pueden convertir en una pesadilla, que les puede costar su pensión, que les puede costar mucho dinero, que no tenían, les puede costar una situación legal difícil. En este caso, por ejemplo, bueno, pues la persona aceptó. Sí, sabemos que, bueno, pues esta no lo van a hacer, no le iban a regalar los 25,000 pesos, ¿verdad? Pero, pues también a una cantidad de 90,000 pesos, creo, ahí tienen que evaluar si para ustedes vale la pena pagar una diferencia tan grande de lo que cuesta realmente el servicio. Tal vez si se hubiera acercado a su familia, y lo hemos platicado, hubiera reunido esa cantidad de 25,000 pesos, pero no sucedió, porque se presentó de una manera fácil y se ve un proceso fácil, entonces bueno, pues lo hago. El acuerdo era que pues ese dinero se lo iba a pagar una vez que él recibiera la pensión, porque precisamente no lo podía hacer porque no tenía ese dinero. Pero pues ya empiezan a presionarlo de pues queremos el dinero, pero oye, es que pues el acuerdo fue que te lo iba a entregar pues una vez que ya tuviera o que yo recibiera la pensión. Pero empieza esa presión, ya ese trato, ese maltrato, ¿verdad? Pues esa, incluso pues amenazas de si no, pues no te vas a pensionar. Pero la persona decía, pues es que ¿de dónde te doy ese dinero? Pues si no lo tenía al principio, pues tampoco lo tengo. Pero pues sí, se firmaron pagarés. No, tengan mucho cuidado con eso. Ahora, platicábamos con esa persona. Bueno, usted firmó pagarés, a usted le entregaron esa cantidad o le cubrieron esa cantidad, la tiene que pagar. Y la persona decía, yo estoy totalmente de acuerdo y de que se la voy a pagar, o sea, así quedé, pero no antes de que recibiera la pensión porque no tengo el dinero. Pero bueno, este caso tiene muchas aristas, muchas situaciones diferentes. No quiero involucrarme en todo esto, pero pues finalmente ya había ahí una presión de si no me das el dinero, pues ya no continúo con tu proceso de pensión o pues tu proceso de pensión no va a salir, que les comento que en otra ocasión les vamos a contar o les voy a contar toda esta situación que es muy dolorosa, pero en este punto es esto, vamos a tomar ese punto de ese engaño. Tienen que evaluar también si vale la pena o si la cantidad que les están cobrando pues va acorde o es lógica, ¿verdad? Y también, pues en este caso de firmar pagarés, tengan mucho cuidado. Eh, y ese es precisamente el engaño del que estamos hablando, ¿no? De otro de los engaños que desafortunadamente es muy recurrente. Es muy recurrente esto, entonces hay que tener mucho cuidado. Un nuevo engaño de una recién consulta precisamente es que pues le dicen, oiga, ¿sabe qué? Nos consulta, yo tengo mi alta, mi primer registro de cotización en el IMSS del 1 de julio del 97. Pues desafortunadamente, de acuerdo a ley, pues es ley 97, ¿verdad? Está muy clara, están muy claros los periodos de registro y sabemos que si alguien cotiza a partir del 1 de julio del 97 y no tiene ninguna cotización anterior, pues se va a pensionar por el régimen 97, que ya nos pide otros recursos,
otros factores como 1000 semanas, en este año 875, pero bueno, pues ya está muy bien determinado. Si la persona cotizó el 30 de junio, es régimen 73, ¿verdad? Porque así está determinado. Siempre hay un punto de partida, un antes y un después. Entonces, en este caso, nos dice, pues bueno, nos consulta, pero decimos, bueno, es que usted ya le corresponde el régimen 97. Si usted tuviera algún periodo cotizado antes que no se lo estén reconociendo, pero que usted tenga algún comprobante o hay que buscar algún comprobante, bueno, se busca. Y en ese caso sí se trata de recuperar ese periodo porque sí le corresponde ese periodo, porque usted sí cotizó antes del 1 de julio del 97 y sí le correspondería ley 73. Pero si no es así, pues así corresponde, así está determinada la ley. Pero nos comenta que hay una persona que le dijo que sí le va pues a corregir, o no a corregir porque en realidad no es un error, le va en este caso, a solucionar esa situación y sí lo va a hacer aparecer como ley 73. No, ahí ya no queremos, ¿verdad? Investigar cómo lo van a hacer, no, aquí lo único es que les decimos tengan mucho cuidado, porque pues esto puede terminar como en los otros engaños que hemos hablado, pues en un final triste, ¿verdad? En un final en el que pues le pueden aparecer un periodo del régimen 73 y puede ser que no, que él se pensione y que no pase nada. Puede ser y ojalá así sea, si es que lo decide hacer, pero pues es algo que no es correcto y que puede tener consecuencias muy graves como la pérdida de su pensión. Y lo hemos visto en muchos casos, desafortunadamente. Sí les han aparecido periodos en su constancia, semanas cotizadas que no tenían, se han pensionado, hemos visto cómo les retiran la pensión, aunque ya hayan tenido, les hayan otorgado esa pensión. Hemos visto en otros casos que cuando se presentan a solicitar la pensión, ahí ya tienen detectado esa situación, que hay semanas que no les corresponden y les dan un desechamiento de pensión. Hay situaciones en las que les aparecen esas semanas porque dieron una cantidad y antes de pensionarse ya no están esas semanas, ¿no? Y no se puede reclamar, no se puede hacer un reclamo a ninguna institución legal de algo que se hizo no correcto. Entonces, de verdad, tengan mucho cuidado con eso. Ustedes deciden, ¿verdad? Ustedes son los que toman sus decisiones, pero como yo les comenté al principio, hay que experimentar en cabeza ajena, no hay que esperar a que pues les suceda a ustedes, sino hay que tomar estas experiencias para que no les sucedan a usted, por favor. Y hay muchísimos más, ¿verdad? Pero sí queremos o quisimos enfatizar en estos que les acabamos de mencionar, porque son muy recurrentes, porque son a veces de nueva generación, aparecen nuevos engaños y es muy triste el resultado. Entonces, yo de verdad les recomiendo de todo corazón que analicen muy bien lo que van a hacer y pues tomen la mejor decisión y que no se dejen engañar, porque pues si alguien le pide dinero de forma informal, pues usted cómo va a reclamar en un momento dado, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por toda su atención. Yo sé que les va a ser de utilidad estos engaños, ¿verdad? Que así los nombramos como engaños en este proceso de pensión. Si usted está en el proceso de pensión, pues se le pueden presentar muchos más, ¿verdad? Y que también vamos a hacer una segunda y tercera parte, desafortunadamente, pero pues estos son los que en este momento pues han sido más recurrentes en nuestra consulta. Muchísimas gracias. Yo espero que estén muy bien en donde quiera que estén
como siempre se los comento, trabajando para estar mejor. Compartan el video si ustedes creen que le va a ser de utilidad a otras personas que están en ese proceso. Por favor, compártanlo. Denle like si les gustó. Suscríbanse si no lo han hecho, nos ayuda también que se suscriban. Hagan algún comentario en el tutorial. Ya hemos hablado de que nos digan de dónde nos están hablando, de qué estado de la República, qué es lo más bonito que tiene su estado de la República. Nos pueden comentar, ¿verdad? Porque todos queremos nuestra tierra. Entonces, pues si algo en particular usted cree que es lo más bonito de su estado, coméntenos y así entre todos pues vamos a conocer precisamente esos puntos ese es más bonitos, o ese lugar, ¿verdad? Puede ser un lugar, puede ser alguna comida de ese estado, el clima, algo que usted nos quiera compartir y que a usted le parezca lo más bonito de su estado, pues de donde usted nos esté hablando. Si es una delegación de la Ciudad de México, claro que también nuestras, en este caso, bueno, que ya no son delegaciones, ¿verdad? Pero del lugar de la alcaldía de donde usted nos esté hablando o viendo, pues díganos qué es lo que considera más bonito de su alcaldía y para que todos conozcamos, ¿verdad? Hasta la persona que está en el sur, en el norte, en el centro, pues sepan también que en nuestras alcaldías hay muchas cosas muy buenas y que también es bueno comentarlo. Pues muchísimas gracias de verdad por toda su atención. Si ustedes quieren contactar alguna asesoría que puede ser telefónica, videollamada, presencial, estamos en la Ciudad de México, con mucho gusto yo los atiendo personalmente en cualquiera de estas asesorías, me doy ese gusto bueno, pues los esperamos, ¿verdad? Los datos de contacto aparecen siempre en el video, que nuestro WhatsApp, nuestro número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19, nuestro correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com, en nuestra página de Facebook o TikTok, donde ustedes quieran contactarnos, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por su atención y un saludo en donde quiera que estén. Díganos de dónde nos está viendo, escuchando, en qué momento, si está cocinando. No, muchas personas me dicen, es que yo cuando hago la comida pongo su video y luego hasta le regreso esa parte que me interesó o que quiero volver a escuchar, o me dicen, pues cuando comemos nos sentamos a la mesa y ponemos su video. Y esto me lo comentaba una chica que era hija de la persona, de la mamá, ¿verdad? De la señora que iba a la consulta y que llevaba a su pequeñita, entonces nieta, ¿verdad? De la persona que estábamos atendiendo. Y me decía, yo vamos a comer y pongo el video. Y a ella le gusta también verla. Entonces, de verdad que es una gran alegría cuando nos comentan este tipo de cosas. Entonces, coméntenos usted en qué momento, a lo mejor cuando ya se va a dormir, ¿verdad? Y dice, bueno, escucho y bueno, nada más no se quede dormido, ¿verdad? Pero coméntenos en qué momento nos escuchan. Nos va a dar mucho gusto saberlo. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención y pues nos estamos viendo en una próxima plática. En cuanto a la reflexión que vamos a hacer en esta plática, pues mire, de verdad que hay muchas situaciones y hemos hablado de muchas cosas y que hay algunas que se relacionan, o en realidad todo se relaciona con todo, y hemos hablado de disfrutar las pequeñas cosas de la vida, como se los comenté el otro día en una frase. Y aquí en este caso volvemos a darle la importancia a los detalles que a veces no tomamos en cuenta nosotros los detalles. Cuando vemos una escena, un panorama, vemos el conjunto, vemos todo. Pero si nos dijeran, a ver, pues replica ese paisaje, ese panorama, a veces no podemos porque no nos fijamos en los detalles.
así es en el proceso de la vida. A veces nosotros vemos o vivimos la vida con todo lo que nos rodea, pero no nos fijamos y no apreciamos los detalles, las cosas pequeñas. Tal vez el que llegó su hijo a visitarla y le dio un beso y eso la hizo sentir muy bien, ¿verdad? Porque nos da gusto ser queridos. Eh, pero no tomamos ese detalle o no le damos la importancia que tiene, que también sería importante que usted lo hiciera. Por ejemplo, si llega y le da un beso, ya como sea, bueno, ya me dio un beso, hola, buenas tardes, ¿verdad? No apreció ese detalle porque hay que apreciar en el sentido de poder nosotros también replicarlo, pues nosotros darle un abrazo fuerte u otro beso, haciéndole o demostrándole que ese detalle que esta persona tuvo, pues es muy importante para nosotros, pero a veces lo dejamos pasar en nuestra vida. O que alguien nos dijo, oye, qué rico te salió este guisado, ¿no? Y tú, y bueno, y eso que le faltó un ingrediente, ¿no? No le damos importancia a ese detalle, decir, oye, qué bueno que te gustó, pues cuando vuelvas a venir me avisas si para hacer, o si es una persona que vive con ustedes o con usted, con su familia, un hijo, pues bueno, qué bueno tener ese detalle de que cuando hacerlo más frecuente, ¿no? Ese guisado que le gustó mucho a nuestro hijo o a alguna persona querida, esos detalles, hay que tomar en cuenta esos detalles. Si le hace sentir bien a usted misma, ¿verdad? El que pues ve un programa, parte de una serie o parte de un libro que está leyendo y la hace sentir bien, bueno, hay que tomar en cuenta ese detalle para replicarlo, ¿verdad? No replicar los detalles que tal vez no nos hacen sentir bien o tomar en cuenta esos detalles que no nos hacen sentir bien para que no sean frecuentes en nuestra vida, sino tomar los que sí. Eso de, ay, ese día me sentí feliz porque, ¿qué pasó? Amanecí, bueno, pues algo sucedió. Le dieron un bonito saludo, escuchó algo, leyó parte de un libro que la hizo sentir bien. Hay que darnos cuenta y hay que apreciar esos detalles para que, pues los buenos, hay que replicarlos, por supuesto, porque lo que buscamos es ser felices. Esa es nuestra tarea. Sé que no es fácil, sé que si usted está pasando por una situación difícil, pues dirá, es que no es tan fácil. No, no es tan fácil y cada uno vive pues de acuerdo a la situación que priva en su familia, en su situación particular. Pero hay que esforzarnos, entonces, bueno, hay que apreciar y replicar los buenos detalles. Pues muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias.